un poquito, así que eso. Acabo de empezar a grabar, así que los saludo, pues este es el saludo que queda registrado en la filmación, ¿verdad? Buenas tardes a todas y a todos. Voy a compartirles pantalla de lo que traigo preparado para el día. Tenemos el chat, voy a tirar el chat por acá. Todos ven lo que estoy compartiendo, ¿verdad? ¿Me pueden confirmar eso? Sí, gracias Diego, Vicente, Benjamín, Jaime. Ya. Gracias Franco. Entonces, lo que vamos a hacer, como les decía al principio, es que de manera muy express, digamos, voy a conectar la pizarrita, vamos a revisar el TD, ¿ya? Para que aclaremos dudas sobre cómo se hacía. De todas maneras, yo vi que a todos les fue más o menos bien, pero hay algunos detallitos que vale la pena mejorar, ¿ya? Así que los vamos a mirar por acá. No voy a hacer tanto el lujo de detalle de los cálculos ni nada, porque también quiero que alcancemos a hacer otras cosas. Pero de todas maneras, vale que... A los demás, Joel me avisa que se le ve pixelado. Yo creo que eso tiene que ver con tu conexión, Joel. ¿A los demás se les ve bien o se ve pixelado igual? Sí. Los demás dicen que se ve bien, Joel. Así que probablemente tiene que ver con tu conexión. Trata de, no sé, pues, moverte a algún otro lugar de la casa. ¿Sí? Ya. Miramos entonces. Entonces, tranquilo nomás, sí. Después va a quedar subido el video, así que ahí vas a poder mirarlo. Entonces, tenemos una función que era 2 veces diferenciable, ¿sí? Y definimos su laplaciano. Ah, acuérdenme, son las 12:20. Paramos un ratito a la 1, ¿ya? Ahí un poquito antes. Paremos 10 para la 1, ¿ya? Así trabajo media hora en este ejercicio, en la parte A y en la parte B, y después trabajamos media hora más en el otro, ¿ya? Entonces, tenemos una función que es 2 veces diferenciable, vamos a definir su laplaciano, entonces, como esta estructura que tengo acá. ¿Sí? No sé qué pasó aquí. Ya. Entonces, tengo una función 2 veces diferenciable y me definen este monstruo que es el laplaciano, que si se fijan, no es otra cosa que tomar las derivadas con respecto a la primera coordenada, tomar las derivadas con respecto a la segunda coordenada y después las sumo, ¿verdad? Entonces, si esto, igual uno le puede definir el laplaciano a una función que en general va de Rn a R, ¿ya? Y lo que me queda es la suma de las n derivadas dobles en una misma coordenada, ¿ya? En este caso era de R2 a R, así que me queda la suma de las primeras derivadas con respecto a U, digamos, más la segunda derivada con respecto a B. Entonces, el objetivo de este problema será estudiar el laplaciano, un tipo particular de funciones que es el que ustedes estuvieron trabajando en el TD. ¿Ya? Yo sé que aquí no estamos descubriendo nada nuevo, ni nada, pero el objetivo es que vamos a estudiar un tipo de funciones que son las funciones de clase C2 y que además cumplan esta noción que es lo que es una función armónica, ¿ya? Entonces, nos dicen que tenemos una función de clase C2 y vamos a definir a su vez las funciones que son esta u de x, y, que es e a la x por coseno, y b de x, y, que es e a la x por seno, y entonces nos definen la función g de x, y, que va a ser f, compuesta con esas dos u y b, ¿ya? ¿Alguien se acuerda? Por el foro rapidito lo que era una función de clase C2. Vamos repasando conceptos porque si nos acordamos entre todos. ¿Sí? Cualquiera, y si no se acuerdan bien, disparen cualquier cosa por el foro, no. Que su primera y su segunda derivada eran continuas y diferenciables. Perfecto. Muy bien. Eso es lo mismo que nos está diciendo Vicente. Las derivadas son continuas, ¿cierto? Hasta el orden 2. Sí, o sea, las derivadas como tal existen, pero además de existir, son continuas, como dice Vicente, como dice Frank. Muchas gracias. Y en general, de clase C3, que hasta la tercera son continuas, C4, C5 y CK en términos generales. ¿Ya? Entonces, tenemos esta función g de x, y, que de alguna manera lo que uno hace es tomar la función f y uno la evalúa en u de x, y en b de x, y. A diferencia de otros ejercicios, ¿se acuerdan que yo les subí un problema un poquitito antes del taller, la tarde anterior? Y ahí no conocíamos ni f, ni u, ni b, pero sabíamos que u y b tenían unas gracias, como que las derivadas se parecían, salvo un signo menos, ese tipo de cosas. ¿Sí? Como dice Joel también, las funciones C2 son las que cumplen el teorema de Schwarz, que de hecho lo tenemos que ocupar en este ejercicio, así que gracias por recordarlo, Joel.
U de x, y entonces vale la exponencial, y b de x, y vale la exponencial en este caso por seno de y, y la otra era por coseno de y. ¿Sí? Tratar de poner en los paréntesis. Ya. Entonces en la primera parte nos dicen pruebe que la función g cumple esta ecuación que hay de acá. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es calcular la segunda derivada de g con respecto a x y la segunda derivada de g con respecto a y, sumarlas y respirar profundo, digamos, y cancelar términos hasta que ocurre lo que está aquí al lado. ¿Sí? Vamos a repasar raudamente cómo calcular estas derivadas de acá. ¿Sí? Lógicamente, si yo quiero calcular, partamos con la segunda derivada de g con respecto a x. Si yo quiero calcular esto, nosotros sabemos por definición que esto de aquí es derivar con respecto a x, la derivada de g con respecto a x, ¿verdad? Entonces, yo primero para poder calcular esa primera derivada, esa segunda derivada, primero, lógicamente, tengo que saber calcular la primera, que es la que tengo acá. Entonces, vamos con eso, porque yo digo derivada con respecto a x de g a de x. Y si se fijan, claro, g depende de x y de y, pero g a su vez está definida como una función f, que en primera instancia depende de u, y después la u depende de x, y de la misma manera f también depende de b, que a su vez depende de x. ¿Sí? Entonces lo que vamos a tener que hacer en este caso, para poder calcular su derivada, es que vamos a tener que aplicar regla de la cadena, la primera, ¿cierto? Entonces yo normalmente les hago las flechas para el otro lado, así que lo vamos a hacer así. Primero voy a mirar la función f, ¿cierto? Y la derivo con respecto a u y después con respecto a x. Y después de eso le tengo que sumar la derivada de f con respecto a b, multiplicado por la derivada de b con respecto a x, que eso es lo que anoto acá. Entonces me queda df a de u por du a de x, más df a de b por db a de x. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Hasta ahí no debiera hacer nada del otro mundo. Estábamos calculando derivadas de primer orden hasta acá, así que no debiera haber ninguna novedad. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es que, ahora como tengo que calcular una derivada con respecto a x de estos compadres de acá, aplicamos todas las propiedades que nosotros conocemos de la derivada. Nosotros primero sabemos que, como aquí hay una suma, la derivada de una suma es la suma de cada una de las derivadas. Entonces esto me va a quedar d a de x, de df a de u, por du a de x, más la derivada con respecto a x de df a de b por db a de x. Perdón. De x. De nuevo, lo que ocurre por acá es que yo cuando estoy mirando estas derivadas de aquí, si se fijan aquí lo voy a destacar un poquito más grande, pero aquí yo tengo productos. Entonces yo a cada uno de estos términos le tengo que aplicar la regla del producto. ¿Ya? Así que esta primera derivada la vamos a hacer en verde y después las otras de acá las voy a escribir de color rojo. Entonces sigo. Debiera hacer lo mismo esto, entonces aplico la regla del producto. ¿Qué es lo que me dice la regla del producto? Primero derivo el primer término, entonces me queda la derivada con respecto a x de df a du, y eso me queda por el segundo sin derivar, más el primero sin... Dije que esto lo iba a hacer en verde, lo siento. Lo hago rapidito para acá. Derivo con respecto a x df a du por el segundo sin derivar, y a esto le sumo, ¿verdad? El primero sin derivar por la derivada del segundo. De u a de x. Y a esto le voy a sumar por acá la derivada de esto que subrayé en rojo, que de nuevo es un producto. Entonces, derivada del primero de a de x del df a de b por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, de a de x, de db a de x. ¿Sí? Voy a correr el chat un poquitito más para el lado de la camarita. Ahí. Ya. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Resulta que lo que habíamos conversado en otras ocasiones es que, por ejemplo, si yo miro a este compadre de acá que es de f a de u y miro a este de acá que es de f a de b, no nos tenemos que olvidar que de f a de u sigue siendo una función
que depende de u y de b, ¿sí? Y de la misma manera, de f a de b sigue siendo una función que depende de u y de b. Y si queremos ir más al callo todavía, no sé, se tiene que acordar que esto depende de u, que a su vez depende de x y de y b, que depende de x y de y. Lo mismo pasa con este compadre de acá. ¿Cierto? Entonces, cuando yo quiero derivar con respecto a x, esta función que depende de u y de b, tengo que hacerle cadena otra vez, ¿ya? Tengo que hacerle cadena a de f a de u y también tengo que hacerle cadena a de f a de b. Las otras dos se pueden calcular en directo y eso es lo que vamos a hacer ahora con lujo de detalle. Pero ahora esto es lo último que nos falta. Voy a cambiar estos subrayados. Ya esta va a ser morada y la otra va a ser naranja. Entonces, este término de aquí lo voy a calcular en morado y este término de por acá lo voy a calcular en naranjo para que veamos cuáles son las diferencias. ¿Ya? ¿Hasta aquí todos bien? ¿Tengo a alguien muy perdido o me siguen todavía? Cuéntenme nomás. ¿Todo bien? Gracias Vicente, gracias Diego, gracias Luis, Arnaldo, Joel. Bien, vamos. Entonces, ahora esto que está aquí lo voy a desarrollar en morado. Y de nuevo tendría que aplicar cadena porque estoy derivando con respecto a x. Y la x no está aquí directamente. Entonces, lo que yo voy a tener que hacer es tomar df de u, derivarlo con respecto a u y después derivar u con respecto a x. Y otra vez df de u, derivarlo con respecto a b y después b con respecto a x. ¿Sí? Exactamente, Vicente. Desde la tarea uno podía sacar un tipo de fórmula, que es lo que nos va a quedar ahora en el corcho gigante. Y en el video de regla de la cadena de orden superior, yo calculé como un d2z a dx cuadrado. Y en el fondo lo que estoy haciendo es replicar la misma cosa. ¿Sí? Exactamente. Es de estos problemas que cuando uno se los pone en una prueba se debiera poner contento, porque estos problemas son lentos pero seguros. ¿Sí? Uno se demora en resolverlo, qué sé yo, pero si uno ya está acostumbrado a hacer cadena, la hace derechito, digamos, después reemplaza lo que hay que reemplazar, y estamos, ¿ya? Eso es lo que buscamos hacer ahora. Exactamente, como dice Luis, esto es muy mecánico, ¿sí? Así que vale la pena. Esto se aprende, digamos, haciéndolo varias veces. Vamos, con este primer subrayado de acá, entonces digo, de f a de u lo tengo que volver a derivar con respecto a u. Entonces ahí me aparece un d2f a de u cuadrado. Y como derivé con respecto a u, ahora multiplico por un du a de x. Más, ahora de f a de u lo derivo con respecto a b. Así que me da d2f a de b de u por db a de x. Ahí se acabó el paréntesis morado. Y ya no voy a seguir escribiendo verde, pero simplemente aquí en azul, du a de x, que era este du a de x que está acá, quedó aquí porque a ese no le he hecho nada, pues ese bajó igualito. Más df a de u, ese baja igual, por, y ahora yo tengo que derivar con respecto a x, du a de x, pero esto lo puedo escribir al tiro. Esto es d2u a de x cuadrado. Y bajo la misma lógica, esto de acá va a ser d2b a de x2. ¿Sí? Así que esos son fáciles de reemplazar. Reemplazamos aquí el tiro. Entonces esto me queda d2u a de x cuadrado. Voy a seguir aquí abajo porque se me va a acabar el espacio. Es solo por eso, para no estar haciendo scroll para el lado. Ahora, este de acá lo voy a derivar con respecto a x, así que me bota cadena otra vez. Df a de b, primero respecto a u y después respecto a x, y después respecto a b y otra vez respecto a x. Vamos de a poco entonces, me queda df a de b, derivado con respecto a u, me queda d2f a de u de b por du a de x, más df a de b, derivado con respecto a b, me da d2b, perdón, d2f a db cuadrado por db a de x, y ahí se acabó todo esto y lo otro sigue igual. Este db a de x baja igualito acá multiplicado por db a de x, más df a de b, y este que lo teníamos calculado aquí, lo ponemos acá, me queda d2b a de x cuadrado. Entonces, toda esta cosa horrenda que me quedó aquí, al final es d2g a de x cuadrado.
¿sí? Varios de ustedes lo escribían en 2 líneas, o ponían la hoja acostada y escribían para el lado, que eso también me parece bien, no hay ningún problema. Y así sacábamos cuánto valía esta derivada acá, ¿sí? Por supuesto que no vamos a entrar en el lujo de detalles que ustedes tenían que entrar cuando resolvieron, pero de la misma manera, si yo calculaba la segunda derivada de g con respecto a y, quedaba más o menos lo mismo, ¿cierto? Quedaba la misma estructura, pero todas las x que aparecen aquí había que cambiarlas por y porque ahora estaba dividiendo con respecto a y, ¿sí? O sea, derivando con respecto a y. Entonces al final todo esto me queda d2f a du cuadrado por du a di más d2f a db du por db a di, todo eso multiplicado por du a di, más df a du por d2u a dx a di cuadrado, perdón, más paréntesis d2f a du db por du a di más d2f a db cuadrado por db a di, todo eso multiplicado por db a di, más df a db por d2b a di cuadrado. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo hasta ahí? ¿Hay alguien que se haya perdido o esta parte la cacharon bien? De alguna manera, como decía Luis, como decía Vicente, qué sé yo, uno de los objetivos escondidos de esta tarea es que se dieran cuenta que esto es más bien mecánico, ¿sí? Y de hecho, no importa el ejercicio que uno resuelva, si las funciones están compuestas como venían compuestas en este ejercicio, la segunda derivada con respecto a x siempre va a dar esto de acá, y la segunda derivada con respecto a y siempre va a dar esto de acá, ¿sí? ¿Dónde empiezan a cambiar las cosas? Donde se acuerdan ustedes que por acá. Recordarán ustedes que u de x, y y b de x, y tenían fórmula, tenían una expresión conocida. E a la x coseno de y y esta otra valía e a la x seno de y. ¿Sí? Entonces de aquí uno podía calcular todas las derivadas que correspondieran, ¿sí? Porque si se fijan, en los dos ejercicios aparece du a de x, db a de x, aquí aparece du a de y, aquí aparece db a de y, y por aquí aparecen las derivadas dobles. Denme un segundo, aparece d2u a de x cuadrado, d2b a de x cuadrado, y la misma pega con las y. Entonces ahí, esas 8 derivadas que yo tengo marcadas de color, uno las puede calcular de forma explícita, porque sabemos cuánto valen u y d, ¿sí? Como sabemos cuánto valen u y b, las calculamos directamente. De u a de x, si derivo la exponencial, queda la misma exponencial, así que me queda e a la x coseno. Si quiero calcular de u a de y, ahí yo digo e a la x, sí, igualito porque es constante, y como estoy derivando con respecto a y, me queda la derivada coseno, que es menos seno, así que me queda menos e a la x por seno de y. Por otro lado, de b a de x es, otra vez, e a la x seno de y, y de b a de y era e a la x coseno. ¿Sí? Sigo otro poco para calcular las derivadas restantes, porque, por otro lado, d2b, d2u, perdón, a dx cuadrado, seguir derivando con respecto a x era maravilloso, ¿verdad? Porque eso queda igualito. d2u a di cuadrado, vuelvo a derivar el seno de y en este caso, así que me queda menos e a la x coseno. d2u a di cuadrado, perdón, es d2b, a di cuadrado la que tengo que calcular ahora. d2b, un problemita ahí con el lápiz, a dx cuadrado es e a la x seno de y, y d2b a di cuadrado, derivo esto otra vez, así que me queda e a la x coseno. No, menos e a la x seno de y. ¿Sí? Entonces, si se fijan ahora, lo único que había que hacer era, y ya no voy a entrar en el detalle de todo esto, pero lo que les tiene que haber pasado en la tarea es que uno empezaba a reemplazar estas cosas que yo tengo en morado aquí, estos 8 términos, uno los reemplaza aquí arriba y se empezaban a cancelar un montón de términos entre ellos. ¿Se acuerdan bien? Por ejemplo, si se fijan aquí, yo podía factorizar cuando me toque sumar este término de acá con este otro término de acá. Por ejemplo, me queda df a du por la segunda derivada de u con respecto a x por df a du
por la segunda derivada de u con respecto a y. Entonces yo factorizaba por df de u, me quedaba d2u a dx cuadrado y d2u a dy cuadrado. Y si yo tomo d2u a dx cuadrado y le sumo d2u a dy cuadrado, me queda exponencial coseno menos exponencial coseno, 0. ¿Sí? Entonces, cuando yo sumaba estos dos términos, esos dos se cancelaban. De la misma manera, perdón, era S con este de acá. De la misma manera, S con S se iban para la casa. Y las derivadas cruzadas, como mi función era de clase C2, quedaban todas iguales, y cuando reemplazaba también se me morían entre ellas, esta con esa y con esa. Y al final solo quedaban estas derivadas con respecto a u, que quedaban de u a de x por de u a de x. Eso me quedaba e a la 2x por coseno cuadrado, y había otro por ahí que aparecía un e a la 2x por seno cuadrado, y eso es lo que me permitía factorizar, me daba 1, y daba limpiecita la fórmula que quedaba por aquí arriba. ¿Sí? Eso hasta ahí, digamos, todo lo que tiene que ver con el reemplazo y qué sé yo, eso andaba súper bien en la tarea. ¿Todos de acuerdo? ¿Eso es más o menos lo que hicieron todos en la tarea? O sea, bueno, le decimos tarea, pero acuérdense que estas son como nuestras pruebas. Así que, vamos bien. ¿Todos hicieron más o menos lo mismo en el trabajo dirigido? Perfecto. Bien Pablo, bien Vicente, Diego, Alfonso, muchas gracias. Bien Hernando, bien Matías. Ya. Y la segunda parte era, había que saber explicarla bien nomás, ¿por cierto? Uno dice, decimos que una función es armónica si su laplaciano es igual a 0, ¿cierto? O sea, decimos que f es armónica si su laplaciano, donde el laplaciano era el monstruo que teníamos arriba, era igual a 0. Entonces dice, usando lo probado en la pregunta anterior, muestre que si f es armónica, entonces g también lo es, ¿sí? Y aquí había que darse cuenta, ¿no? De que en el fondo lo que estaba escrito aquí era el laplaciano de g, y lo que estaba escrito aquí era el laplaciano de f, en las coordenadas u, b. Entonces, de aquí nosotros podíamos concluir que el laplaciano de g era igual a la exponencial por el laplaciano de f, ¿cierto? Y a nosotros nos estaban diciendo que la función f era armónica. Si f es armónica, entonces esto era 0, y exponencial por 0, esto me da 0. Por lo tanto, concluíamos que el laplaciano de g también era 0, y esto es la definición de decir que g es armónica. Y ese argumento era así de corto, ¿sí? A lo mejor alguno de ustedes se dio más vuelta en tratar de explicarlo, qué sé yo, pero todo estaba fundado en la parte A del problema, y por eso valía un puro puntero. La pega potente, digamos, era concluir la parte A, pero teniendo la parte A lista, la parte B era saber explicarla bien. ¿Quedó más o menos claro? ¿Se entiende bien hasta ahí? ¿Sí? Gracias. Entonces, eso era la parte 1 del trabajo dirigido. La parte 2, a juzgar por las preguntas que me hacían, por ahí uno que otro de ustedes me fue a ver a la oficina en Discord y qué sé yo, pero en el fondo, en la parte B, teníamos que jugar un poquito más con el otro contenido que habíamos visto esta semana, que era derivadas de orden superior, y en particular habíamos visto todo lo que tenía que ver con la matriz hessiana de una función, ¿cierto? Solo para recordar, ¿quién recuerda lo que era la matriz hessiana? Vamos a ponerlo como recordatorio. ¿Alguien por mientras en el chat que se carrilee algo? A ver. Por mientras voy a escribir toda la parafernalia previa. ¿Sí? De 1 omega en Rn a valores en R. Una función. No necesitamos que sea C2, pero sí necesitamos que sea 2 veces diferencial. Definimos entonces su matriz hessiana como el jacobiano, pero de orden superior. Ya, más o menos bien, está bueno el carril. Pero es un poquitito más específico que eso. Sí, de orden 2. Buena observación, Luis. Muy bien, Camila. Esa es la definición más estricta del hessiano. La hessiana de una función, que de hecho le ponemos hessiana porque es una matriz,
pero uno habla de matriz hessiana o de hessiano sin mayor inconveniente. Definimos su matriz hessiana, le vamos a poner en un X0. En un X0 en omega, ¿cómo? Entonces, la matriz hessiana en X0 no va a ser otra cosa que la derivada del gradiente. ¿Sí? La derivada del gradiente, perdón. Y eso va a ir evaluado en X0. ¿Ya? Entonces, recordarán ustedes que el gradiente es una función donde esto de acá es el gradiente, ¿cierto? De f. ¿Y el gradiente, quién se acuerda cómo era la definición? Esta es más cortita. ¿Sí? Estamos tratando de recapitular los conceptos nomás, para no calentarnos la cabeza con esta cosa de acá. El jacobiano traspuesto. Muy bien, Camila. Entonces, el jacobiano de x0 y esto yo lo transpongo. Entonces, ¿por qué? Porque cuando yo tengo una función que va de Rn a R, su derivada queda de 1 por n, esto es una fila con n columnas, queda como un vector acostado. Entonces, como a nosotros de maña, digamos, nos gustan más los vectores que los vectores columnas que los vectores acostados, uno define el gradiente que es el traspuesto, ¿no? Entonces, en vez de ser una fila con n columnas, me quedan n filas con una columna, entonces me queda un vector. ¿Ya? Entonces, a nosotros nos están diciendo en esta pregunta, encuentre el valor que debe tener lambda para que esta matriz que yo tengo acá, que la voy a destacar por aquí, para que esta matriz A sea la matriz hessiana, y aquí viene la clave, de una función f de clase C2. Y algo que no conversamos hace un rato atrás de las funciones de clase C2 es algo que mencionó Joel, ¿ya? Entonces vamos a anotarlo por aquí. Todas las funciones de clase C2 cumplen el, que por ahí Joel lo mencionó, el teorema de Schwartz. ¿Qué es lo que dice el teorema de Schwartz? El teorema de Schwartz dice que si yo calculo una derivada así o así, da exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces esto me está diciendo que si yo tengo una función y calculo la derivada primero, por ejemplo, si es de 4 variables, y derivo primero respecto a x4 y después a x1, y por otro lado yo calculo con respecto a x1 primero y después a x4, el teorema este me dice que, sabiendo que la función es de clase C2, entonces las derivadas cruzadas son iguales. ¿Ya? Eso es lo que me asegura este teorema y que puedo aplicarlo directamente solo con saber que una función es de clase C2. ¿Sí? Vamos a resolver el ejercicio. Espero que mis perros no estén molestando tanto de fondo. Para que A de X, Y sea igual a. Esta era una matriz que aquí decía X, aquí decía Y, aquí decía 1 y aquí decía lambda. Entonces, para que esta matriz sea el hessiano o la hessiana, da lo mismo, de una función de clase C2, primero recordemos lo que tiene adentro. ¿Ya? Eso es bien importante. Recordemos primero que en general, si una función f va de R2 a R, entonces su hessiano tiene una forma bien particular de escribirse. Esto sería, de hecho, en un X, Y cualquiera, esto sería, me fui mucho para allá, por ahí. En esta primera coordenada, yo tengo que guardar la segunda derivada de f con respecto a x cuadrado en un xy cualquiera. Y en esta última, yo sé que va la segunda derivada de f con respecto a y en un x, y cualquiera. La pregunta es, ¿qué es lo que va en la otra diagonal? Porque esta es de 2 por 2, o sea, como esta va de R2 a R, su segunda derivada va a ser una matriz de 2 por 2, entonces tengo que buscar 4 coordenadas. Aquí, lo que uno siempre hace es esta mnemotecnia que les hemos recordado con David en los videos. Si yo me muevo en la misma fila, tengo que mantener constante la función.
Y si yo me muevo a lo largo de una columna, lo que se mantiene constante es la coordenada. ¿Ya? Entonces, si yo me muevo a lo largo de esta fila, y aquí lo que hice fue tomar de f a dx y derivarlo de nuevo, resulta que ahora entonces aquí tengo que tomar de f a dx, pero después derivarlo con respecto a y, porque es la segunda coordenada. Como me cambié a la segunda columna, voy con la segunda coordenada. Entonces esto sería d2f a de y de x en x, y. Y por consiguiente, aquí debiera ser d2f a de x de y en x, y. ¿Sí? Y ahora, para que esto coincida con la matriz A que yo tengo aquí arriba, perdón, yo quería subrayar de otro color. Para que coincida con esta matriz de acá, esto tendría que ser igual entonces. Para allá vamos, Luis. Efectivamente tiene que ver con eso. En esta coordenada, o sea, d2f a dx cuadrado me tendría que dar x. d2f a dy cuadrado me tendría que dar y. d2f a dy de x me tendría que dar lambda. Y d2f a dx de y me tendría que dar 1. Pero, como bien dice Luis, como la función es de clase C2, esto implica entonces que las derivadas cruzadas tienen que ser exactamente iguales. En particular, deja ver cuándo la corrija, Camila. Ah, ya, pues, ya, si lo escribiste traspuesto, pero las conclusiones son las mismas, no es tan terrible. Te tengo que descontar, pero no te voy a descontar tanto. ¿Ya? Tranquila, no pasa nada. ¿Ya? Además, como eran de clase C2, de hecho no hay error porque al final terminan siendo iguales, pero como es un error conceptual, es, pues, qué sé yo, una décima menos, no es tan terrible. ¿Ya? Entonces, como estas dos derivadas tienen que ser iguales, o sea que estos dos términos de aquí tienen que ser iguales, y de aquí yo concluyo entonces que lambda tiene que ser igual a 1. Y eso era la primera parte de la pregunta, ¿se acuerdan? Uno tenía que encontrar el valor de lambda para que esto fuera... No, Joel, no es necesario escribir todo el hessiano. Lo importante era decir que como era C2, el hessiano tenía que ser simétrico, entonces en particular esa diagonal tiene que ser igual, y por eso lambda tenía que ser 1. ¿Sí? Todo esto es para que lambda sea igual a 1. ¿Ya? Entonces, ahora sabemos que esto efectivamente representa el hessiano de alguien, y ese hessiano de alguien es la matriz X, 1, 1, Y. ¿Sí? ¿Cómo concluimos entonces? Resulta que como este compadre de aquí tiene que ser d2f a de x cuadrado, entonces como que uno podría integrar dos veces, ¿sí? Entonces cada una de estas cosas de acá me va a dar constantes, me va a dar informaciones distintas, ¿ya? Vamos con la primera coordenada. En la primera coordenada, si yo tengo que d2f a de x cuadrado en x, y, sí, la parte de armar la función es la más creativa, por lejos, ¿sí? Eso era, digamos, de toda la prueba. De hecho, yo diría que esto era lo más difícil. ¿Ya? Si yo tengo que la segunda derivada, básicamente me están diciendo, había una función que yo la derivé con respecto a f, con respecto a x dos veces y me dio x. Entonces la pregunta del millón es, ¿quién era esta función originalmente? Y el tema es que solo con esta coordenada de acá no puedo concluir, pero vamos a armar un poquitito. Respóndanme ustedes mismos. Si yo pesqué una función, la derivé dos veces con respecto a x y me dio como resultado x, ¿qué tenía que tener esa función? Más o menos. X cubo sexto, como dice Vicente, correcto, ¿cierto? Pero cada vez que yo calculé una de estas integrales, podía botarme alguna especie de constante, como dice Arnaldo, pero una constante que no es tan constante. Es una constante que podía depender de y. Porque yo cuando derivo con respecto a x, todo lo que depende de y se muere. ¿Se fijan? ¿Sí? Y de hecho, más que depender de y, incluso exactamente, como muy bien dice Joel, porque había una constante multiplicativa y una sumativa. Vamos a ir al detalle. Si yo tengo este compadre de acá y, por ejemplo, yo integro una sola vez. Si yo integro una sola vez, entonces, como que de aquí para acá, integré con respecto a x.
Entonces, la primera derivada de f con respecto a x podía ser x cuadrado medios más alguna constante que dependiera de y, que le vamos a poner C1, más otra constante que podía ser una constante de verdad, digamos. ¿Sí? De verdad constante. Y si yo vuelvo a integrar otra vez con respecto a x, entonces la función original tenía que ser más o menos. Ahí me aparecía el x cubo sextos que decía Vicente, más otra vez esta constante le vamos a seguir poniendo C1, más un C2 que podía depender de, digamos, perdón, algo pasó por acá. Ahí está. Un C1 de y que si yo lo integro con respecto a x, como que me vuelva a botar una x, y aquí tengo otro C2 por x, y había como otra constante C3. Si yo me voy así como en toda la profunda, había todo esto. ¿Sí? De la misma manera, si yo voy a la segunda, a la otra parte de la diagonal donde decía que esto de aquí me daba y, entonces yo hacía estas dos integrales, integro con respecto a y, y vuelvo a integrar con respecto a y. Entonces la función f de x, y, sí, Vicente. De hecho, en el más estricto de los rigores, esta C3, digamos, esta C3 podía ser una de y o que fuera una constante de verdad C4. ¿Sí? Con la otra pasa exactamente lo mismo. Con la otra me tenía que dar y cubo sextos. No, tranquilo nomás, Joel, si esto es así nomás. De hecho, aquí le voy a poner otros nombres a las constantes. Les puedo poner D1, que dependía de X por Y, más una D2, que dependía, que era constante de verdad por Y, más un D3, que dependía de X, más un D4. Da lo mismo. ¿Sí? Y en la última, cuando dice que D2F a de X de Y tenía que ser igual a X, tenía que ser igual a 1, hago la misma pega por acá, integro respecto a X primero y después respecto a Y, como ustedes quieran. Y lo que pasaba por acá es que una función, si yo la derivo con respecto a X y después con respecto a Y y me da 1, significa que esa función era más o menos así. ¿O no? La función XY, si yo la derivo con respecto a Y me da X y después derivado con respecto a X me da 1. Y si lo hago al revés también funciona. Derivado con respecto a X primero me da Y y después derivado con respecto a Y me da 1. ¿Sí? Más todas las majamadas constantes que me tenía que botar también. ¿Sí? Entonces, después de analizar las funciones un rato, probablemente muchos de ustedes se dieron cuenta que al final si yo me quedaba con esto, con esto y con esto, hacía la gracia que me pedían. Por lo tanto, una función que me cumplía lo que yo quería cumplir era x cubo sextos más y cubo sextos más x por y. ¿Sí? Yo no lo voy a hacer en honor al tiempo para que alcancemos a hacer una pausa de unos minutitos antes de seguir con los otros problemas que yo traigo. Pero lo que había que hacer para justificar que esta función efectivamente hacía la pega, una forma de verificarlo. Esa parte de elegir la función, Vicente, sí, es puro ojo experto, digamos, para no decirle cachativa. Uno puede decir ojo experto, y decir, en verdad, si junto esto de aquí, me anda bien. ¿Cachai? En estricto rigor, lo que pasa es que de hecho uno podría decir, mira, más en la profunda, uno podría decir, no Luis, y para allá voy, no hay unicidad en esta respuesta. Porque uno podría decir constante por X más constante por Y más constante de verdad. Y cada vez que uno vaya jugando con los valores de C, de D y de E, va encontrando funciones distintas. ¿Se cacha? Eso es más o menos para donde iba adelante con que no hay unicidad en esta respuesta. Porque si yo voy moviendo estos parámetros, si yo voy moviendo cuánto vale la C, cuánto vale la D y cuánto vale la E, porque todos estos se mueven en R, y esto es lo mismo, y esto es lo mismo, encuentro un montón de funciones distintas. Pero ¿cuál es la función base, digamos, que me comprende todas estas de aquí? Es esto de acá. Tal como dice Vicente, si de alguna manera yo uno todas las condiciones, la forma de unir las condiciones en una función es sumarlas todas. Si te fijáis aquí, lo que hice yo es tomar las funciones que dependen de y multiplicadas por x, están acá,
y estas constantes por X, constantes por Y y constantes de verdad están aquí. ¿Cachai? Eso era, pero fíjense que la primera que yo les propuse, que eran solo estas tres de acá, no está del todo incorrecta, porque si se fijan, voy acá arriba y dice encuentre una función. Y como probablemente casi todos ustedes pusieron solo esto de acá, está correcto, porque esa es una función que hace el chiste. ¿Sí? Muy bien, como dice Vicente, todo esto tiene que ver con contenido de precálculo. Pero si alguien dijo por ahí la función x cubo sexto más y cubo sexto más xy más 4y, perfecto. Y si alguien dijo 4y más 3x, bien. Y si alguien dijo todo esto más pi, perfecto también. Había muchas formas de verificar que esto cumplía. Y para verificarlo, uno podría pescar esta función de acá, calcularle las derivadas y concluir que la matriz A de X, Y era lo mismo que el hessiano. ¿Sí? Y así se resolvía, digamos, el taller completo. ¿Ya? Quería mostrarles un poquitito para que cerráramos bien el contenido de regla KN derivadas del orden superior, porque sobre todo en esta parte de optimización vamos a estar derivando varias veces, ¿ya? Y que es como el último contenido del curso como tal en términos de derivadas, ¿ya? Así que es la 1:02. Yo ahora voy a pausar la filmación. Estamos grabando de nuevo entonces. Como conversamos delante y no todos vieron los videos de la semana pasada, que era, yo me lo imaginaba considerando que teníamos jueves, el taller, el trabajo dirigido y qué sé yo, es que entonces vamos a partir desde cero con un ejercicio más bien sencillito de optimización de funciones sin restricciones todavía, ¿ya? Si alcanzamos a ver los dos que traigo preparados, espectacular. Si no, no importa, ¿ya? Así que no se preocupen. Lo que me interesa es que vayamos entendiendo bien cada una de las cosas que estamos trabajando, ¿ya? Entonces, aquí dice este problema, consideremos la función f de x, y igual a 3x cubo más y cuadrado menos 9x menos 6y más 1. Y dice, encuentre sus puntos críticos y clasifíquelos en máximo local, mínimo local o punto silla, ¿ya? Un punto silla es una noción rara, que tiene que ver, es similar a los puntos de inflexión de una variable, pero los vamos a conversar un poquitito para que, a ver si me parece que en este problema aparece un punto silla, así que ahí podemos discutir por qué se llaman así, ¿ya? Entonces, dice encuentre sus puntos críticos y clasifíquelos en máximo local, mínimo local o punto silla. Entonces, la técnica para resolver este tipo de problemas es muy similar a la de una variable, ¿ya? De hecho, a ver cómo anda la memoria. En una variable, en el curso de cálculo diferencial, ¿se acuerdan de lo que era un punto crítico? ¿Cómo se encontraban los puntos críticos? ¿Alguien que quiera comentarlo por el chat? ¿Que se acuerde más o menos? Si no, se tira un carril y lo vamos construyendo entre todos, no hay problema. Derivada igual a 0. F' igual a 0, exactamente. ¿Sí? Diego, es casi lo que decías tú. No andamos buscando que la función sea igual a 0, sino que andamos buscando que sus derivadas sean igual a 0. ¿Sí? Entonces, en varias variables, el criterio va a ser exactamente el mismo, pero ahora, en vez de encontrar exactamente, Vicente, el punto silla es como el cero de una cuadrática 3D que les mostré en varios videos atrás, pero sí, a ver si lo alcanzamos a graficar en un ratito más. No hay problema, dependiendo de lo que encontremos aquí. Los puntos críticos, en el caso de varias variables, de alguna manera la receta siempre va a ser la misma, ¿ya? Así que lo primero es encontrar los puntos críticos. ¿Y cómo vamos a encontrar esos puntos críticos? Vamos a decir gradiente de f y vamos a imponer, de hecho lo voy a marcar de otro color, estamos imponiendo que esto sea igual a 0, ¿ya? Ahora este 0 no es el 0 real de los números, digamos, sino que este es el 0 vector, en este caso, ¿sí? Así que, echémosle para adelante. Díganme ustedes, ¿cómo queda el gradiente de este compadre de acá? Si yo tomo esta función de acá y la derivo con respecto a x, ¿qué es lo que me va a quedar en la primera coordenada del gradiente? 9x cuadrado, dice Vicente, perfecto, porque aquí hay un 3x cubo, que me boto un 9x cuadrado. ¿Y qué más? ¿Algo más falta? Hay un menos 9, correcto. Porque acá esto depende de x y esto depende de x. Entonces me queda 9x cuadrado menos 9. ¿Sí?
De la misma manera, si ahora yo derivo con respecto a y, que es la otra coordenada que tengo, si se fijan lo que depende de y, este más y cuadrado y este menos 6i, entonces, ¿qué me queda en esta segunda coordenada? Me quedan 2 y menos 6. Perfecto, Diego. Muchas gracias. Y esto es lo que nosotros vamos a imponer de nuevo. Por eso pongo un signo de exclamación aquí. Estamos imponiendo que esto es igual a 0 y a 0. Entonces esto me va a entregar dos ecuaciones para dos incógnitas. Así que debiéramos estar en perfectas condiciones de resolver todo. La primera ecuación me va a decir que 9x cuadrado menos 9 es igual a 0. Y la otra ecuación me va a decir que 2y menos 6 es igual a 0. ¿Sí? Muy bien, Vicente. Vicente nos da las respuestas de la primera, ¿verdad? De aquí yo puedo sacar que la x puede valer más o menos 1. Y de la segunda yo puedo sacar que la y vale 3. Y así encontramos nuestros puntos críticos, ¿ya? Tengo dos valores posibles para la x y un valor posible para la y. Entonces, los puntos críticos son va a ser el 1,3 y el menos 1,3. ¿Ya? ¿Por qué son dos? Porque si se fijan, tengo dos valores posibles de y dos valores posibles de x, perdón, con un valor posible de y. Sí, efectivamente, Vicente, en el otro era al revés. Era la y con coordenadas múltiples y la x era constante. Entonces, los puntos críticos son estos dos porque tengo que mezclar todas las alternativas de x con todas las alternativas de y, entonces me dan todos estos puntos de aquí. ¿Ya? Entonces, eso es la primera etapa. Ubico los puntos críticos, ya los tenemos listos. ¿Ya? Y es lo mismo que estábamos haciendo en una variable. ¿Se acuerdan? En una variable uno decía f', decíamos f' igual a 0 y encontrábamos todas las raíces. Ya. En una variable, después del f' igual a 0, ¿qué hacíamos? ¿Quién se acuerda? Algo que tenía que ver con las segundas derivadas. Claro, ahí tratábamos de buscar cuándo era un máximo, cuándo era un mínimo y todo eso, ¿cierto? Lo que hacíamos en una variable es que calculábamos la segunda derivada y evaluábamos la segunda, calculábamos, ¿se acuerdan? Primero, digamos, el equivalente de todo esto en una variable, digamos, en R, lo que yo hacía para encontrar los puntos críticos que decía f' de x igual a 0 y encontraba los puntos críticos acá, ¿sí? Después, para el segundo, lo que yo hacía era calcular la segunda derivada y veía qué es lo que pasaba en los x ceros que yo encontraba como puntos críticos. Y tenía dos alternativas, tenía tres en realidad, pero habían dos que me permitían concluir. Si la segunda derivada era positiva, ¿alguien se acuerda qué es lo que pasaba? Perfecto, Camila, tiene que ver precisamente con el tema de concavidad y convexidad. Si la segunda derivada era positiva, eso significa que la función cerca del punto era convexa y por ende el x0 era mínimo. ¿Ya? Mínimo. Mientras que si la segunda derivada de la función en el punto me da negativa, entonces eso me decía que la función era cóncava y que por ende el x0 era máximo. ¿Sí? Esto es como lo hacíamos en una variable. Esto fue como de las últimas cosas que alcanzamos a conversar antes del 18 de octubre y antes que yo me enfermara. ¿Se acuerdan que me, me explotó la vesícula de tanto estrés del año pasado? Y un punto de inflexión es cuando me daba 0. ¿Sí? Cuando la segunda derivada era 0, yo tenía que analizar un poquitito más, pero cuando la segunda derivada era 0, eso era una buena intuición de cuando tenía un punto de inflexión, porque los puntos de inflexión eran aquellos donde la concavidad pasa a ser convexidad. Por ejemplo, el x cubo, la función f de x igual a x cubo, tiene un punto de inflexión en 0. ¿Sí? Y tal como indica Jaime, a nosotros ahora en varias variables ya no podemos jugar con f segunda porque f segunda no tiene mucho sentido, ¿cierto? Matías, los puntos de inflexión y puntos silla son casi lo mismo, pero lo vamos a conversar en un segundito más porque aquí no obedece a que haya un cambio de concavidad a convexidad, sino que hay distintas concavidad a convexidad en distintas direcciones. Eso es lo que quiero que conversemos en un ratito más. ¿Ya? Pero tranquilo. Como bien dice Jaime, ahora vamos a analizar la matriz hessiana, porque aquí ya no tenemos f segunda, sino que aquí lo que tenemos es calcular la hessiana.
tomemos esa función de allá arriba y calculémosle la hesiana. Por aquí teníamos el gradiente. Si yo pesco este gradiente de acá y lo vuelvo a derivar con respecto a x, ¿cuánto me da? Vuelvo a derivar esto con respecto a x, ¿qué me dio? 18x, ¿cierto? Gracias Vicente, gracias Jaime. ¿Qué pasa si yo tomo esto de acá y lo derivo con respecto a y? ¿Cuánto me va a dar? La de arriba, todavía no el de abajo, Vicente. Perfecto. Como dicen Diego y Joel, ¿sí? Si derivo la primera con respecto a y, me va a dar 0. Si ahora yo tomo la segunda y la derivo con respecto a x, me va a volver a dar 0, ¿verdad? De hecho, ya ni siquiera necesito calcularla, porque uno puede mirar esta función, la función que estamos trabajando, y uno se convence más o menos rápido que esta función es C2. No se va a definir en ningún momento, qué sé yo, puedo derivarla. Entonces, si la función es de clase C2 y esta derivada ya me dio 0, entonces la otra automáticamente también es 0. ¿Sí? Y, pues como dice Jaime, si yo tomo esto y lo derivo con respecto a y, ahora aquí me va a dar un 2. ¿Cierto? Por lo tanto, yo ahora tengo que mirar la hessiana en los dos puntos críticos. Una es en el 1,3, y en este caso el resultado me va a dar 18 por 1, entonces me va a dar 18, 0, 0 y 2. Y por otro lado, la hessiana en menos 1,3 me va a dar 18 por menos 1, me va a dar menos 18, 0, 0, 2. ¿Sí? Y aquí ya estamos a tiro de cañón. ¿Por qué? Porque en las cápsulas, yo les hablaba un ratito de que cuando uno trabaja con matrices, por ejemplo, yo podría tener la matriz 1, 2, 3, menos 4, y si yo les pregunto si esa matriz es positiva o negativa, es raro, pues, porque hay algunas coordenadas que son positivas, otras que son negativas, y qué sé yo. ¿Sí? Fíjate, Alfonso, fíjate que la función que yo tenía, vamos a mirar para acá para arriba. Esta función de acá, si yo la derivo de f a de i, si yo calculo la primera derivada con respecto a i, lo conversamos delante y nos dio 2i menos 6, ¿verdad? Ahora, si yo vuelvo a pescar esta cuestión de acá y quiero calcular segunda derivada, o sea, volver a derivar esto con respecto a y, fíjate que la derivada de esto con respecto a y es, la derivada de 2 por i es 2 y la derivada de menos 6 es 0. Entonces, esa segunda derivada es esto nomás. No queda ninguna y dando vueltas, ¿cachai? Entonces, independiente de que la y aquí nos dio 3, aquí la y no está para reemplazarla. Po. En cambio, en el otro, si tú miráis la segunda derivada de f con respecto a x, esa daba 18x. Por eso reemplacé cuando la x valía 1 o cuando valía menos 1. Pero como aquí no hay ninguna y dando vueltas, quedó ahí nomás. Y eso aborda un poco la pregunta de Jaime. Si la y hubiera tenido dos soluciones, igual daba lo mismo, porque si te fijáis, la segunda derivada quedó constante. Entonces aquí no íbamos a evaluar en ninguna y, a lo mejor las y podían ser 100 y distintas, pero como esta derivada me dio constante, siempre va a valer 2. ¿Cachai? Y era una sutileza de esta pregunta. Porque al final lo que tú guardáis en el hessiano son las derivadas. Y después estas derivadas son las que evaluáis en el 1,3 o en el menos 1,3. Pero como la y no aparece en ni un lado, no evaluáis. ¿Cachai? Ya. Entonces, como es raro, por ejemplo, si yo les preguntara si esta matriz de acá es positiva o negativa, es raro, porque una coordenada es positiva, la otra es negativa y la otra son 0. Entonces hay como de todo aquí. Mientras que en esta de acá uno podría decir, ya, como que todo es positivo o 0. Entonces uno podría decir que entre comillas está positiva. Por eso en el curso de álgebra lineal, y que esto es más bien problemático que no hayan terminado el curso de álgebra lineal en condiciones normales, es que en el curso de álgebra lineal se analiza exactamente esto de los valores y los vectores propios. ¿Ya? Y hay un caso particular de la función, de las matrices, que es cuando las matrices son simétricas, y que ese es justamente el caso de un hessiano de una función de clase C2. Los valores propios se pueden calcular haciendo, digamos, perdón. Si todos los valores propios de una matriz son positivos, uno dice que la matriz es definida positiva. Si todos son negativos, uno dice que es definida negativa. Y así ese tipo de cosas.
Pero calcular valores propios es algo que debieron aprender en el curso de álgebra lineal. Aprovecho de preguntarles, porque yo tenía la duda, ¿alcanzaron a ver valores propios en el curso de álgebra lineal del año pasado? Independiente que lo hayan hecho presencial o no, por último que le hayan subido videos, material o qué sé yo, ¿les suena el concepto? Ya. Entonces, yo en la cápsula en la cápsula que se habla de esto, yo les explico un poco cómo se calculan los valores propios, ¿ya? Pero la verdad es que para efectos de este curso a nosotros no nos interesa demasiado que sepan calcular valores propios porque ese era un contenido de álgebra lineal. Entonces, exactamente, pues eso es lo que pasa, Vicente, es lo que pasó el año pasado. Tengo una consulta. Ahora ustedes están viendo en mi pantalla, ¿están viendo el Octave abierto? ¿O siguen viendo el OneNote? Ya. Ahora sí. Ahora sí ven el Octave, ¿o no? ¿Sí? La gracia de Octave es que uno, por ejemplo, le puede definir matrices. Esto también lo hago en el video. Pero, por ejemplo, vamos a mirar. ¿Se acuerdan que la primera matriz que me dio era el que decía 18, 0, 0, 2? Entonces, yo voy a escribir, agrandarle la fuente, no tengo idea cómo se hace eso. Dame un segundo. No sé si se puede aquí en la consola. Entonces, lo que uno puede hacer aquí en Octave, si se fijan bien ustedes acá, es que sí, Octave de alguna manera, muy grosso modo, es MATLAB pero es gratuito. ¿Sí? Por lo mismo, no tiene todas las garantías que tiene MATLAB. MATLAB es más rápido, está más optimizado, es más bacán, digamos, pero Octave anda bien para lo que uno quiere hacer en este curso. ¿Ya? De hecho, yo programé mi tesis de ingeniero en Octave, entre Octave y Python. Así que nunca tuve que recurrir a algo pagado caro. Así que no hay problema. ¿Ya? Van a saber de qué se trataba más o menos mi tesis de ingeniero, porque creo que por ahí va a ir la tarea numérica que vamos a publicar esta semana. Pero el jueves les vamos a contar. Sí, exactamente, ni siquiera es necesario instalarlo. Yo lo tengo instalado porque lo ocupo, digamos, pero por ahí anda la cosa. Se puede ocupar online, se descarga gratuito, pesa como 300 megas la biblioteca completa. Así que a todas luces es un buen programa. Entonces, si se fijan, yo aquí le estoy diciendo, voy a definir la matriz A y se escriben igual que en MATLAB. Uno entre corchetes va poniendo fila por fila separadas por punto y coma. Entonces, yo tengo ahí, y esto ya me lo interpretó como matriz, y ahora le voy a pedir que me calcule los valores propios de A. El comando que se ocupa para calcular los valores propios de una matriz es EIG, porque la palabra en inglés para valor propio es eigenvalue. ¿Ya? Entonces, si uno pone EIG de una matriz, le pongo ahí, y esto no es casualidad, ¿ya? En este caso, esta matriz era muy fácil, así que los valores propios son precisamente los números que aparecen en la diagonal, tal como dice Hernando. Pero si el día de mañana nosotros nos encontramos con una matriz, por ejemplo, que fuera la matriz 0, 1, esta que ni siquiera es tan difícil, ¿ya? Esa de ahí, yo puedo calcular igual los valores propios de B y esto también me lo escupe el tiro, ¿ya? Entonces, cuando nosotros les pasemos esta tarea o cuando ustedes estén resolviendo el trabajo dirigido o lo que sea conveniente, cuando lleguen a la parte de analizar valores propios, Octave nomás, porque a nosotros no nos interesa que sepan hacerlo a mano, ¿ya? A nosotros lo que nos interesa es que analicen los valores propios y puedan saber si el punto era máximo, mínimo o silla, ¿ya? Así que aprovechemos el vuelo al tiro. Vamos a poner aquí la otra matriz, que si se acuerdan era 18,002, pero... le puse... Ahí sí. Ahí sí. Si la matriz tiene parámetros, en ese caso lo que vamos a tener que hacer es ir reemplazando Lo que pasa es que los valores propios tú le podéis pasar igual esto a Octave, y Octave te los va a entregar expresados según los parámetros. Así que no hay mayor inconveniente. ¿Ya? Igual para ratificar aquí, pese a que Arnaldo ya nos decía un poco, cuando uno tiene una matriz diagonal, los valores propios son precisamente los números que están en la diagonal. ¿Ya? Así que no hay que complicarse, uno los calcula directamente por acá. ¿Ya? Así que, bueno, igual hay páginas de internet que calculan valores propios y qué sé yo, pero como ustedes mismos se dieron cuenta cuando resolvían límites,
hay páginas como el Symbolab o algo así, que si uno le pasa una función muy rara, igual se marea. Así que ojo con eso. Yo les sugeriría que siempre ocuparan programas así como Octave. Si alguien tiene MATLAB pirateado, puede ocupar MATLAB pirateado, no hay ningún problema. ¿Sí? Pero la idea es que recurran a una herramienta más bien confiable para calcular los valores propios, porque es súper importante que estén bien calculados. ¿Ya? Vamos a terminar la parte del análisis para completar el ejercicio. En este caso de acá, los valores propios me dieron 18 y 2, mientras que en este caso de acá, los valores propios eran menos 18 y 2. ¿Ya? Y aquí tenemos anotadas tres opciones. Si los valores propios son todos mayores que 0, entonces el punto, ¿qué creen ustedes que va a pasar? ¿Qué debiera ocurrir aquí? Porque aquí hay dos alternativas. Si son todos positivos, si son todos negativos, y la tercera opción va a ser si es que hay cambio de signo. Si hay cambios de signo. ¿Qué creen ustedes? Respóndame por el chat. Perfecto. Mínimo, máximo, silla. El primero es un mínimo, si son positivos un mínimo, perfecto. Si son todos positivos, el punto es mínimo local. ¿Sí? Eso es bien importante. Nunca vamos a encontrar condiciones para mínimos o máximos globales. Pero si son todos positivos, es mínimo. Si son todos negativos, es máximo, de nuevo local. Y si hay cambios de signo, o sea, hay algunos máximos y otros mínimos, entonces, perdón, unos positivos y otros negativos, entonces todo acá es punto silla. ¿Ya? Y ahí ya tenemos rematado entonces este ejercicio, porque en la situación de acá estaríamos en presencia de un mínimo, mientras que en la cuestión de acá estamos en presencia de un punto silla. ¿Ya? Estoy pasado un minuto, pero quiero ver si alcanzo a graficarle en GeoGebra la función. Luis, semidefinido positivo o semidefinido negativo significa que los valores propios son mayores o iguales a 0. O sea que algún valor propio te diera 0. ¿Ya? Pero el criterio te exige que sean o todos positivos o todos negativos. Si hay ceros entre medio, entonces no vas a poder concluir nada. ¿Ya? Eso es la sutileza del último caso. Deme un segundito por acá. Quiero ver si es que alcanzo. Si se me demoro mucho, los libero nomás, pero quiero ver si es que alcanzamos a graficar en 3 de esta cosa de acá. Ya. ¿Cómo era la función? Era f de x, y igual a, era 3x cubo más y cuadrado, si no me equivoco. Menos 9x menos 6y. Y había una constante que no me acuerdo. Denme un segundito. Más 1. Ya. Sí, Hernando, formalmente se llaman puntos silla. Y aquí les voy a explicar por qué. Entonces teníamos el 1,3 y el menos 1,3. ¿Cierto? Aquí está el 1,3. Perfecto, se ve clarito. Ya. Les voy a compartir el gráfico de la función y con eso terminamos por hoy día. Aquí yo tengo graficada la función en estos momentos. Aquí si se fijan dice 3x cubo más y cuadrado menos 9x menos 6y más 1. ¿Ya? Entonces voy a identificar por acá los puntos críticos que encontramos, que era el 1,3,0 en este caso, que está por allá abajo, y el b que sería el menos 1,3,0, que es el que está por allá. Y les voy a explicar por qué se llama punto silla. Si yo miro, ¿se acuerdan? Este de acá nos dio mínimo y este de acá nos dio silla. El mínimo, si yo sigo alejándome de la gráfica, hay un momento por acá abajo. Si se fijan aquí, yo tengo un punto mínimo de la función donde venía, de alguna manera viene como convexo y se devuelve para allá convexo. ¿Ya? Así que este punto que tenemos identificado por acá, efectivamente era un punto mínimo de la función que nosotros lo encontramos. ¿Ya? Me voy a ir a este punto de acá, que es el que es más interesante y que vamos a ver por qué se llama punto silla, y de hecho formalmente se llama así. ¿Ya? Miren por acá. Aquí yo tengo este punto, ¿sí? Que si yo miro aquí, fíjense que si yo miro a lo largo del eje verde, se fijan que esta función tiene comportamiento de mínimo por acá.
¿cierto? Entonces uno dice, ya, es como raro porque este punto tiene pinta de mínimo. ¿Están de acuerdo? Pero si lo miramos, me voy a tratar de acercar un poco. Si lo miramos a lo largo del eje rojo, miren lo que pasa por acá. A lo largo del eje rojo, nosotros vemos aquí un comportamiento como de máximo, ¿verdad? Entonces, este punto tiene la siguiente característica. En un eje se mueve como si fuera un mínimo, pero en el otro eje se mueve como si fuera un máximo, ¿ya? ¿Por qué reciben el nombre de puntos silla? Por la forma que tienen las sillas de montar de los caballos. Cuando uno mira la silla de montar de un caballo, a lo largo del espinazo del caballo tiene forma convexa, porque va como acompañando a la columna. Mientras que, si yo lo miro a lo largo de las costillas, tiene punto de máximo. ¿Se fijan? Entonces, por la geometría que tienen las sillas de montar, es que todos estos puntos se llaman puntos silla. ¿Sí? No es nada más que eso. Quería que lo hubieran graficado para que entendieran lo que significa que un punto sea punto silla, que es como que si lo miro para un lado es mínimo y si lo miro para otro lado es máximo. ¿Se acuerdan que cuando definimos las derivadas direccionales, hablábamos un poco de las direcciones para donde yo tenía que mirar? Y eso es lo que pasa con puntos como este, como el punto silla, o como el que se acordaba eh, Vicente, ¿sí? Así que de eso se trata el asunto, ¿sí? Yo estoy casi seguro que se llama SharePoint, pero no estoy seguro. Déjame mirar. SaddlePoint. Así se llama. Ahí lo escribí en el chat, por si lo andan buscando. ¿Sí? ¿Y por qué se llama SaddlePoint en inglés? Les voy a compartir mi búsqueda de Google. Es por eso. Las sillas de montar se llaman saddles en inglés. Por eso reciben ese nombre. ¿Cachai? Ya, eso. ¿Ven? Ahora hasta con momento cultural nos fuimos del curso. Ya, pues, entonces, como les contaba, hoy día alcanzamos a mirar esto de optimización sin restricciones y siempre va a ser lo mismo cuando uno resuelva estos ejercicios. Encuentra los puntos críticos con el gradiente, después calcula la matriz hessiana, evalúa la matriz hessiana en los puntos críticos y después con Octave, con MATLAB, con lo que ustedes quieran, encuentran los valores propios. Si son todos positivos, es un mínimo. Si son todos negativos, es un máximo. Y si hay cambios de signo, entonces es un punto silla. ¿Sí? Eso es todo. Voy a dejar de grabar ahora porque ya terminamos con la clase.